Ya se lo dije yo. Roberto al mismo tiempo, pero más dulce. Tú más dulce. No, el campo muy bien. Claro. Si quieren cargar. Y el presupuesto económico y de actividades para el año 2020. Un comentario al hilo, presidente. Por tanto, como la Xunta de Galicia, una organización austera para suprimir todas las barreras que impiden el desarrollo de las iniciativas privadas que esterilizan las inversiones. En su calidad de presidente. Señoras y señores, queridos amigos, por eso en Galicia tuvimos claro, desde que tuvimos la oportunidad otorgada en las urnas en el año 2009, de iniciar una senda que en aquel momento a veces no se entendió, que era la senda de la solvencia de las cuentas públicas. La solvencia de las cuentas públicas con un doble objetivo. Primero, garantizar las políticas de bienestar frente a la crisis en la que ya estaba instalada la economía española y, en consecuencia, la economía gallega. Y segundo, apoyar nuestro tejido productivo cuando el sistema financiero ya se había detectado sus síntomas de agotamiento y sus síntomas de profunda crisis. Lo hicimos apostando por una política de austeridad, pero yo le añadiría un calificativo, por una política de austeridad responsable. Responsable porque ser austero responsablemente es ser austero empezando por el propio Gobierno. Hoy la Comunidad Gallega tiene el Gobierno más pequeño de toda su historia. Hemos reducido nuestros gastos superfluos hasta límites que merece la pena algún día ser estudiados. Hemos dedicado el mayor esfuerzo a lograr una administración pública más eficiente. La austeridad y la eficiencia han de empezar por la propia administración pública que las predica. Queridos amigos, estamos trabajando con el mismo presupuesto del año 2006 en el 2012. En el año 2009 la Xunta de Galicia tenía un presupuesto ficticio de 12.000 millones de euros. Hoy la Xunta de Galicia tiene un presupuesto real de 9.000 millones de euros. El balance es que el esfuerzo de los gallegos y de las gallegas nos permite tener una comunidad hoy de las más solventes de España. El balance de todos estos años nos permite estar en la mejor situación posible para afrontar el futuro. Y, en mi opinión, las comunidades que iniciarán su crecimiento económico serán aquellas que previamente hayan acreditado ser comunidades autónomas solventes. No podrá crecer la economía de una comunidad en tanto en cuanto esa comunidad autónoma no sea solvente.